Quiero compartirles una historia que encontré muy, muy hermosa, en donde un pastor cristiano comparte una vivencia de su vida. El teléfono suena y es un miembro de la iglesia. Pastor, ¿nos podríamos reunir? Estoy pasando una situación muy difícil. De inmediato siento el dolor de la persona con que estoy hablando, aún sin saber detalles. ¿Sabes, mis amados? Los pastores enfrentamos diversas situaciones y esa llamada pudo haber sido para mí. He tenido otro tipo de llamadas también. Las iglesias, las congregaciones, el cuerpo de Cristo está lleno de personas que tienen necesidades de diferentes tipos, tal cual compartíamos hace unos minutos en el devocional de diezmos y ofrendas. Y esa es parte del ser un ministro de Dios, un ministro de la palabra de Dios, de la palabra del evangelio del reino de Dios. Diríamos, utilizando el lenguaje natural, son los gajes del oficio, ¿no? En Gálatas, en el capítulo 6 y en el versículo 2, dice la palabra de Dios: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Amados, no hay semanas que podamos predecir. No hay ni un día que podamos decir, yo sé exactamente lo que va a pasar este día. Porque aunque como hombres naturalmente ordenamos, organizamos, planeamos nuestros días, no quiere decir que ese día va a ocurrir exactamente como lo hemos planeado. Y esto es algo que sin duda en ocasiones no podemos comprender, pero que debemos de entender que esto es así. No sabemos las llamadas que vamos a recibir. Pueden ser estas de bendición o pueden ser de contradicción, de adversidad. No tenemos forma de conocer quién va a pasar por nuestra oficina o nos va a buscar por teléfono o por correo o por Twitter o por mensaje o por WhatsApp o cualquiera de estas. O simplemente nos va a tocar la puerta y va a entrar. Ni siquiera tenemos certeza de quiénes llegarán cada domingo o de las situaciones que vamos a vivir en nuestro propio hogar, en nuestras relaciones personales. Vemos muchas situaciones de consejería o personales que son complejas. Y aunque planificamos nuestro horario para la semana, Dios nos trae situaciones, que jamás hubiéramos planeado. Regularmente no tenemos el gozo de pasar tiempo con las ovejas y con las personas más saludables. Por el contrario, es natural que Dios nos ponga en el camino a quienes más necesitan sanidad, restauración, renuevo. La mayoría de las personas en nuestro tiempo son ovejas heridas. Son seres humanos débiles, dolidos, enfermos. Por supuesto, aunque no siempre sea evidente, eso tiene un gran impacto sobre el estado emocional del siervo de Dios o de este pastor, por ejemplo, de este hijo de Dios, que también es padre, que también es proveedor, que también tiene necesidades y situaciones que resolver. Y amados, para estas cosas, francamente, ¿quién es suficiente? Yo diría que nadie. Vamos a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 2. A la segunda carta a los Corintios, al capítulo 2 y al versículo 16. Si gustan acompañarme, mis hermanos. Segunda carta a los Corintios, al capítulo 2 y al versículo 16, dice la palabra de Dios. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y es que, amén, debido a estas y otras muchas situaciones, muchos pastores hoy, muchos hijos de Dios o muchos ministros de Dios, y aún quienes no lo son, viven en agotamiento emocional y espiritual. La sociedad moderna empuja mucho a ello. Y así, el Señor puso en mi corazón compartir esto, dirigiendo, sí, con un mensaje muy particular al corazón de los pastores del cuerpo de Cristo, pero es para todos. Quienes lean, quienes escuchen esto, quiero que sepan algo. Tú no has sido diseñado para llevar las cargas de aquello que tú pastoreas. Repito, tú no has sido diseñado
para llevar las cargas de aquello que tú pastoreas. Seas pastor, seas padre de familia, seas responsable de algún área en una empresa, tengas a responsabilidad o sientas responsabilidad por un grupo de personas. Tú no has sido diseñado para llevar las cargas de ese grupo de personas, de esa congregación. Los pastores del redil de Cristo sienten un gran amor por cada congregación y hay que orar por ellos, hay que reflexionar en ellos, hay que clamar por ellos. Sabes, mientras preparamos los sermones, estamos pensando en personas, en hermanos o hermanas en Cristo, sea de la congregación o de otras congregaciones o del cuerpo de Cristo en general o de personas que has encontrado y que has identificado que necesitan la palabra de Dios. Y entonces tú estás pensando en ello. ¿Qué mensaje, Señor, es el que tú quieres que yo les comparta? Cuando predicamos, y aquí abro mi corazón, nuestros ojos en lo espiritual, pero también en lo mental, recorremos los espacios, los tiempos, vemos las caras, vemos las situaciones, entendemos sufrimientos, las ansiedades, los anhelos, los problemas, las situaciones que quieren resolver. A veces hay tristeza, a veces hay dolor, a veces hay alegría. Al acostarnos quizá estamos ya reflexionando y pensando en lo que hemos visto en el día. Muy adentro estamos orando y clamando, no solo en la noche, sino en el día, en cualquier momento, por situaciones específicas que algo o algunos o algunas están pasando. Muchos pastores llevamos con nosotros el dolor y el pecado de las ovejas. Vamos a 2 de Corintios, al capítulo 11, y los versículos 28-30 dice la palabra de Dios. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, escribe Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y hermanos, la verdad es que yo no puedo sino amén, cuando leo esta porción de la palabra, sentirla como propia, porque eso es justamente lo que me pasa. Si yo abriera un poco, dejara ver un poco, correr un poco el velo en mi corazón al respecto de mi vida personal y como pastor de mis hijos naturales, compartiera el dolor que siento cuando hay cosas que no salen o que no suceden o que les preocupan a ellos, ¿verdad? Y sin embargo, yo tengo que hacer lo mismo con otros muchos y muchas. Es decir, mi labor como padre natural también es como padre espiritual y como pastor de ellos. Y esta certeza en mi corazón, si bien es de gozo, pero también es de muchísima responsabilidad y un dolor particular adicional. Y sin embargo, no puedo dejar de decir que todo ese amor tan bueno, tan sincero, fácilmente se puede transformar en algo muy complejo. Y queremos dar un amor distinto, adicional, no como el hombre lo da. Queremos ser como Cristo quizá. Y eso nos trae una carga adicional. Es inevitable como hijos e hijas de Dios, pero sobre todo cuando tenemos un llamado al ministerio en donde conocemos personas, además, como acabo de compartir con mi corazón abierto, de mi propia familia, en donde lo que quisiéramos hacer es mucho más. Veníamos de regreso hace unos minutos, mi esposa y yo, al lugar donde estamos compartiendo, y encontrábamos algunos muchachos de Centroamérica en la calle, que ayer medio conocimos, les pregunté sus nombres. Nuevos, la verdad es que no había visto sus rostros, tienen unos cuantos días acá. Les preguntaba que cuánto tiempo iban a estar, me decían quizá un par de meses. Les preguntaba que dónde estaban durmiendo y me responden pues donde nos agarre la noche. La verdad es que platicamos muy brevemente con ellos porque esto fue muy rápido. Y en nuestro corazón de mi esposa y mío, de mi amada y mío, se movía el corazón y decía, oye, preparemos unas despensas, algo que no tengan que cocinar, porque si no tienen dónde dormir, si claramente no tienen dónde cocinar, entonces pues algo que puedan abrir, se lo puedan comer. Les decíamos, oye, pues el próximo sábado está como entre las 11 y las 12, te vamos a traer unas despensas, siquiera que tengan algo en su estómago, aprovecharemos para darles amor de otro tipo, a lo mejor una pequeña convivencia, y por un momento sacarlos de su rutina, de sus preocupaciones, de sus temas, muchachos jóvenes de 23, de 22 años que salen corriendo de sus países, queriendo hacer algo como lo que hace Cristo. Y digo hace porque Él es un Dios vivo, pero yo no soy Cristo. Por más que me afane, no voy a lograr serlo. Yo no puedo salvarlos.
pero sí puedo acompañarlos y darles un poco del amor de Dios. Es fácil llegar a sentirse indispensable para el crecimiento espiritual quizá de algunos, indispensable para consolar sufrimientos, irreemplazable para el aprendizaje de la palabra. Eso es lo que podemos llegar a sentir. Por eso hablo de querer ser como Cristo. Pero ¿sabes? Esa carga no es nuestra. Nos lleva al agotamiento. El apóstol Pablo nos muestra algo diferente en primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, cuando nos dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Las ovejas necesitan muchas otras cosas más que a un pastor. Un pastor no es suficiente. Necesitan al Espíritu Santo, necesitan el Evangelio del Reino, necesitan la palabra de Dios, necesitan todo eso. Vamos a hablar un poco del Evangelio. No hay mayor esperanza para la humanidad que el saber que el Dios que antes estaba airado, justamente y juntamente con nosotros, ahora nos ofrece una libre entrada a su trono por medio del sacrificio de su Hijo. Y estas son buenas nuevas, grandes noticias en todos los tiempos. Son las noticias que necesitan sus ovejas, sus hijos e hijas. Todos ellos, todos nosotros, necesitamos la esperanza de un Salvador. Alguien que ha pagado por nuestros pecados. No solo de un pastor que les ayude a acompañar en ese proceso, sino de un Salvador. Porque el poder del pecado no puede ser liberado por nuestras palabras ni por nuestros consejos. Solo el Evangelio del Reino entrega libertad del pecado. Recuerda a tu alma que cuando aconsejamos, cuando predicamos, nuestra esperanza no está en nuestra habilidad retórica o teológica, ministerial o hermenéutica, sino en el mensaje, en el poder de las palabras que está en lo profundo del mensaje que compartimos. Y solo de esta manera es que vamos a darle a esas ovejas, a esas personas, lo que más necesitan. Y van a poder ellos descansar como tú y yo necesitamos en nuestro Salvador. Si hablamos de la palabra, Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3 que la palabra de Dios es útil. Y la palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para muchas otras cosas. Si lo que acostumbramos dar a las ovejas son nuestros consejos y no apuntarles directamente a la palabra de Dios, entonces nos volveremos necesarios en sus mentes y terminaremos exhaustos. Y por eso es que el Señor hablaba en mi corazón, y aquí me detengo o hago un espacio, porque este agotamiento espiritual, la batalla de este siglo, que es el título de este mensaje, tiene que ver con este agotamiento, con este terminar exhaustos, porque esa batalla se va librando no en nuestro corazón tan solo, sino en nuestras mentes, en nuestras almas. Porque queremos pelearla nosotros cuando la pelea no es nuestra. Solo somos instrumentos de gracia. Es por eso que nunca es pérdida de tiempo usar tiempo de oficina, por ejemplo, así entre comillas oficina, para estudiar la palabra de Dios. Yo lo hago todo el tiempo. Y al estudiar la palabra tendremos el material verdaderamente útil. Y cuando hablo de material hablo de contenido, de palabra, de referencias, de reflexiones de otros hermanos y hermanas, de propios testimonios, de experiencias personales. Encontraremos y vamos a otorgarnos a nosotros mismos descanso, estudiando, aconsejando y predicando la palabra. Porque estamos estudiando, aconsejando y predicando aquello que Dios quiere hacer. Somos solo sus instrumentos. También podemos ayudar a nuestras ovejas, a esas ovejas que Dios ha puesto en nuestros caminos. Y fíjense cómo estoy hablando y a quienes está hablando acá el Señor. A que ellas lean la palabra de Dios y a enseñarles cómo hacerlo. No a leerla nosotros por ellas. A que busquen a Dios, no nosotros buscar a Dios por ellos, a que ellos aprendan a buscar a Dios. A no tomar como propios los problemas de los demás, porque no son nuestros problemas.
a interceder por esas personas para que ellos vayan delante del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a poner esos problemas a los pies del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Incluso es posible que eleves la predicación dominical de la palabra a un nivel más alto que la lectura diaria de la palabra. No sé si me explico. Que vayas más allá en la profundidad, que vayas más allá en el mensaje, o allá donde tú vas a ministrar y a predicar, a donde vas a evangelizar, lo hagas con esa carga, cuando no es tu carga, es la de Dios. Tú eres solo instrumento de gracia. La palabra es lo que importa. Y esa palabra debe ser expuesta en cada momento en donde tú tengas oportunidad. Si fueras un predicador o un pastor, pues sí, los domingos, claro, pero de lunes a sábado en cualquier lugar. O en los hogares, en el caso de nosotros mismos. Tenemos que tener mucho cuidado de no generar una dependencia del estudio del siervo de Dios. Ustedes que me oyen o que están acá, no pueden depender de lo que yo les dé, porque no soy yo quien se los da, es Dios quien se los da. Así que ustedes busquen por cuenta propia lo que Dios quiere darle a ustedes. No falta quien me dice, y hasta me han escrito en redes sociales, y sé que algunos los piensan acá. ¿Y por qué los estudios de los entre semana? Yo digo, no dependan del pastor. Tú puedes estudiar cuando tú quieras la palabra de Dios, en cualquier momento del día, cualquier día de la semana. Cada quien tiene su propio afán y su propia carga, su propio anhelo. La relación con Dios es personal. Porque imagínate, si tu pastor se cansa, tú te vas a cansar. Si tu pastor entristece, tú vas a entristecer. Si tu pastor se agobia porque es humano, se van a agobiar. Eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que tú tengas tu propia relación con Él. Y así, hablemos del Espíritu. Vamos a ver entonces a los miembros de las iglesias pasar todo tipo de sufrimiento, ¿sabes? Nos pasa cuando compartimos la palabra. También les veremos luchar con todo tipo de pecado. O a veces se enojan con nosotros. Lo he vivido. Y lo he vivido porque algunos ya ni vienen, ¿no? Dejaron de venir muchos acá. No es nuevo. Lo he visto. En la semana pasada me enteraba cómo algunos jóvenes que en este ministerio recibían alimento, y cuando estábamos incluso en otra congregación, ahora ya no se congregan en aquella congregación. Se congregan en una nueva, ¿no? Yo digo, Señor. Hubo enojo en aquel tiempo. No les gustó el consejo y acabaron tomando un camino y ahora tomaron un camino nuevo. Cuando vivimos ese tipo de situaciones, nuestra esperanza, nuestra fe puede tambalearse, ¿sabes? Entonces, cuando tenemos que asegurarnos que nuestra fe está arraigada en lo que creemos del Espíritu, porque el Espíritu es el gran consolador y el gran confrontador, las dos cosas. Nos consuela, pero nos confronta. Nos sacude, nos dice, despierta, nos dice, no es eso lo que Dios quiere. Cuando hay dolor, el Espíritu es mucho mejor para consolar que nosotros mismos. Por eso es que debemos de presentarle al Espíritu Santo a cada hermana y hermano, a cada hombre y mujer que nosotros les compartamos. Porque si ellos conocen y tienen un encuentro con Dios, pero con el Espíritu Santo, nunca van a estar solos y siempre van a tener a quién recurrir. Y es que aquí yace la importancia de la vida de oración. Tú que me escuchas acá o allí en esta grabación presentada de esta administración del mensaje de la palabra de Dios, a ti ministro, a ti pastor, si solo estás hablando con las ovejas sin hablar con Dios acerca de las ovejas, pues vas a seguir frustrado, vas a seguir con cargas, vas a traer a King Kong en la espalda. Porque el único que sabe lo que ellos necesitan es Dios, no tú, no yo. Pídele a Dios, por medio de su Espíritu, que Él haga la obra, que Él les dé el consuelo que necesitan, que Él les confronte en su pecado, que Dios haga el cambio profundo en sus corazones.
Porque, amados, todo pastor va a fallar. Todo ministro, hombre o mujer, va a fallar. Dios nunca va a fallar. Todo ministro, pastor, hombre o mujer que sirve a Dios puede llegar tarde o puede llegar antes. Dios siempre llega a tiempo. Todo ministro, todo pastor, todo hombre o mujer que sirve a Dios puede dar la palabra correcta, pero también puede dar la palabra incorrecta. Dios siempre da la palabra precisa, en el instante correcto, en el momento que se necesita y cuando se necesita y de la manera que se necesita. Nosotros jamás vamos a poder cumplir con la expectativa, con la exigencia de las ovejas. Y aquí me hablo el espacio, yo mismo lo sé con ustedes. Yo veo sus caras cuando dicen, ay, yo no esperaba eso del pastor. Yo lo sé, no crean que no me doy cuenta. Lo veo en mi esposa cuando fallo como esposo. Lo veo en mis hijos cuando fallo como padre. La semana pasada, ministrando en un instituto bíblico, empezando un estudio muy profundo de Romanos, yo veía la cara en uno o algún par de ellos que están haciendo su doctorado, porque había gente que estaba estudiando para doctorado, gente que estaba estudiando para maestría, gente que estaba estudiando para licenciatura teológica, ¿no? Y yo vi la cara de algunos de ellos y les decía, sí, yo sé que te estoy decepcionando, tú esperabas mucha más teología, mucha más hermenéutica y mucha más homilética. Y lo que me dijo Dios es que no te viniera a hablar de eso, lo que me dijo Dios es que te viniera a hablar del arrepentimiento, que te viniera a hablar de su corazón, que te viniera a hablar de una relación con Él. Porque de todo lo otro te van a hablar mucho, y no te voy a hablar de eso. Mucho te van a hablar. Porque Dios no necesita que seas gran teólogo, ni hermenéutico, ni homilético, para que tengas una relación con Él. Lo que quiere es que tengas la relación con Él. Como hombres vamos a fallar, pero Él nunca lo va a hacer. Tendremos días en que no podremos reunirnos, en que nos enojemos, en que nos falte compasión, en que nos falte capacidad de perdón, de misericordia, de amor, en que hablemos más fuerte de lo que deberíamos, como ahora. En que no demos el amor que es necesario recibir. Pero es que no debes de poner tu esperanza en el pastor. Tú no puedes poner tu esperanza en el hijo o hija, en el siervo de Dios. Porque entonces tendríamos una batalla perdida todo el tiempo, porque vamos a fallar. Las ovejas, los hijos y las hijas de Dios no necesitan un pastor imperfecto. Ellos necesitan al único pastor perfecto. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Y es nuestra tarea apuntarlos, dirigirlos, enfocarlos, acompañarlos en una jornada de conocimiento y comunión hacia Él, para la gloria de Dios y para nuestro bien, porque solo así vamos a descansar y vamos a tener paz. Así que tenemos que descansar en que les hemos comunicado el Evangelio, que les hemos enseñado la palabra de Dios y que el Espíritu habita en ellos. Y eso, mis amados, eso es ser fiel al llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Pastores, ese mensaje es para ustedes. Eso es ser fiel al llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. El llevarlos a tener una relación con Dios, a que conozcan al Dios 3 veces santo, a que conozcan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando viene el agotamiento espiritual, amados, y tiene mucho que ver con lo que estamos compartiendo esta mañana, porque esa es la batalla de este siglo, el agotamiento espiritual. Y todo por este afán, que no anhelo santo, afán, que eso viene del hombre, es mente de hombre, por hacer el trabajo de Dios. Cuando es Dios mismo el que hace su propio trabajo y solo somos sus instrumentos. Hay señales de agotamiento, hay 7 al menos señales de agotamiento espiritual. Y claro, tienen una manifestación natural. Continuamente me encuentro con líderes, sobre todo jóvenes, de todos, pero sobre todo de jóvenes, que adquieren y que tienen ideas para su ministerio. Pero más y más seguido también me encuentro con líderes que están cansados, agotados, nerviosos, frustrados. Yo mismo, hermanos, en ocasiones, no pocas, me siento de esa manera. Por una razón y solo una, porque no quiero fallarle a Dios.
Y curiosamente, no queriendo fallarle a Dios, le fallo a Dios precisamente por estar cansado y agotado. Con lo cual necesito espacio con Dios, como tú, como yo, como cualquiera. Tiempos en donde estemos a solas con Dios. Y ese tiempo no es un día ni unas horas, hermanos. Voy a dejar testimonio de algo que yo sé que a muchos les choca. Y les choca no en el sentido de que no les guste, sino que les choquea, que les provoca conflicto. Un par de semanas atrás leía del hermano, por más que a muchos no les guste que hablemos así de él, Jesús Adrián Romero. Tremendo salmista. Porque es un tremendo salmista, nos guste o no a muchos. A mí sí me gusta, a otros no. Llevado a ser pastor, ya no vive en Estados Unidos, ahora vive en Monterrey. Y publicó una nota que dice, hermanos, para todo mundo les publico que durante el año 2018 estaré en descanso y reposo. Me siento agotado espiritual, mental y emocionalmente. Lo dijo él, lo escribió él. Así que mi esposa y yo nos retiremos y no tendremos actividad de ningún tipo. Solamente cumpliré con los compromisos que tengo pactados durante el 2017 y durante el 2018 no voy a predicar y no voy a dar ningún concierto. Me voy a dedicar a recuperar mi comunión con Dios. Amén. En el amor del Señor, su hermano Jesús Adrián Romero. Yo le mandé una nota, le dije, hermano, qué gozo escuchar que tienes en tu corazón hacer lo que hay que hacer cuando uno se siente así. Dejar todo y buscar a quien hay que buscar, que es a Dios, a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo. Y este hermano, por más que lo critiquen muchos, yo no lo he criticado nunca. Como trato de no criticar a nadie, aunque no siempre me sale, yo lo sé. Ha tenido el valor para dar la cara y decir, al único que necesito es al que voy a buscar durante un año y no dedicarme a nada más que estar con él. Eso fue lo que hizo este varón. Es impactante que un hijo de Dios, con el alcance, la influencia, la unción, porque la tiene, le guste a muchos o no, la tiene, y diga, yo me retiro a estar con mi Dios. Y va a dejar claro la congregación con el liderazgo, las alabanzas con el liderazgo. Él dice, yo me voy a dejar a Dios, punto. Eso es valor, hermanos. Y él da la cara ante señales que claramente se estaban presentando. Y les quiero compartir una lista de 7. Si alguien se siente identificado, y levanto la mano primero porque yo me sentí identificado con algunas, hay un reinicio espiritual ahí necesario para quienes nos hemos sentido o nos estamos sintiendo así. 1. Primera señal. ¿Lees la Biblia solo cuando estás en problemas o tienes un compromiso? O tienes una prueba que enfrentar. Y es que hace un tiempo yo me di cuenta que solo la estaba leyendo para preparar mi próximo sermón, mi próxima prédica. Y me sentí muy avergonzado con Dios. Abro mi corazón, Eso ocurrió unas semanas atrás. Dije, ¿qué? No. Entonces ahora ya ni abro la Biblia para la prédica. La prédica la hace él. Me la mandó, esta me la mandó, yo no dice nada. Lo comparto con toda apertura. Y es la más larga de las últimas 8 semanas. Entonces es claro que la hizo él, ¿verdad? No digo que las otras no me haya usado, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que no me esforcé nada en esta. No le dediqué nada, en menos de 1 hora ya estaba lista. Y las otras me tardé más de un día. Eso es lo que estoy diciendo. Y yo conozco pastores que se llevan toda la semana en preparar el mensaje. Y yo me sentí agotado con más de un día, porque además no solamente era el mensaje, eran muchas otras cosas que en la semana este hijo de Dios tiene que hacer. Y ustedes no tienen por qué enterarse. Yo hago muchas otras cosas. Y ayudo a mucha otra gente en la obra. Y también no en la obra. Leer la Biblia renueva, claro, pero me da más renuevo leerla cuando Dios me revela lo que tengo que leer. Porque eso es lo que Él quiere que yo lea. Me saca afilo el hacha, la espada, me desafía. Así que ya no leas más la Biblia solo porque tienes un problema, porque tienes un compromiso. Léela porque quieres leerla. Segunda señal. Falta inversión en tu crecimiento. Y me voy a explicar. Falta inversión en tu crecimiento. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste tu tiempo, el tuyo, personal, para seguirte preparando?
para renovarte, para conocer a otros líderes, para estar con otros hermanos nuevos de otras congregaciones, además de desarrollar tus capacidades, tus dones, tus talentos, para seguir afilando el hacha con otros guiado por la mano de Dios. Y yo le dije, ay, el congreso de adoradores, no, pues eso está padrísimo, qué precioso. El pastor fulano de tal conocido, porque Dios lo usa en teología, va a dar un curso y está invitando abiertamente a todos. ¿Fuiste? Porque si está haciendo gratis, no sé si me estoy explicando, y aunque no lo fuera, hermanos, si está abriendo su casa, la casa que Dios le dio, a todo mundo, aún otras congregaciones, claramente eso viene de Dios. Aprovechalo. 3. Solo haces oración para pedir o quedar bien en público. ¡Wow! Yo llevo años enseñando que la oración es un diálogo, que es una charla, que es una plática, no un monólogo. A veces Dios está esperando a que nos callemos para hablar Él. ¿Qué tal si no hablamos nada y mejor dejamos que hable Él? Algunos seguramente me ha escuchado bromear con las costumbres evangélicas y modismos a la hora de orar. Engrosar la voz, hacerla especial, hasta hacerla distinta de como normalmente oramos y hablamos. Amados, siempre que descuidemos la oración vamos a estar alejados del río de agua viva. Y si quieren saber de qué hablo, escuchen la prédica de la semana pasada, en el primer aniversario del Centro Cristiano Quirios en Toluca, en donde hablé mucho de eso, del río de agua viva, de ser un árbol de justicia, de acercarse al río de agua viva, al río del Espíritu. 4ª señal, perdiste tu sentido de asombro. Mantienes una actitud de que ya sabes todo, de que ya hiciste todo y ya nadie te sorprende y nada te sorprende. De que para hablar de teología te pregunten a ti. De que la neta del planeta en la sana doctrina es la tuya. Y hermanos, hay muchos que trabajan y que viven y que caminan así hoy en día en el cuerpo de Cristo. Como si ya no hubiera nada que enseñarles. Porque ellos tienen la neta del planeta, porque su pastor es el de la neta del planeta. Por el amor de Dios, mis hermanos, eso nunca va a ser así. Porque si hablamos de la neta del planeta, el único que la tiene es Jesús, punto. Y si ni siquiera lo conocemos, ¿cómo hablamos de la neta del planeta? Aunque sea en pedacitos, porque a nadie le revela todo. O si te lo ha revelado todo a ti, entonces tú eres Jesús II o Juan Pablo II. Perdón, Señor, estoy bromeando y estoy hasta enojado. Pero eso es lo que está pasando en el cuerpo de Cristo. Y que quede testimonio y lo vamos a publicar. No es así como debe ser, hermanos. 5ª señal, es más importante lo que haces que a quien sirves. ¿Cuándo se volvió más importante tu ministerio que servir a Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo se volvió más importante salir a predicar que buscar a Dios en intimidad? ¿Cuándo? Nunca olvidemos que las personas son más importantes que los programas. Que si vas a dar amor no es bajo la cobertura de ningún ministerio. Si vas a dar amor, dáselo al vecino de la combi, Chihuahua. Si vas a dar amor, escucha a la persona que te va a buscar a la oficina y va a compartir de ti y te va a platicar un problema. El jueves de la semana pasada una hermana en Cristo me sorprendió visitando en mi oficina. No he compartido esto ni con mi esposa, se va a enterar, más tarde le platicaré de qué se trató. Una hermana que tiene un problema terrible y que ni sus pastores le han escuchado. Me mandó un mensaje a mi celular, me dijo, sé que tu oficina está cerca, ¿te puedo pasar a visitar? Sí, ven. Así que cancelé todo lo que tenía y recibí a la hermana. Y lo que yo escuché fue terrible. Y le dije, ¿y esto desde cuándo lo saben tus pastores? Dice, nunca lo han sabido. Y cuando he querido compartirlo y he pedido consejo, nadie me ha escuchado. Y escuché claramente la voz de Dios que me dijo, ve a ver a mi hijo Jorge, él te va a escuchar. Y él te va a dar consejo. Él te va a hablar, yo te voy a hablar a través de él y te voy a decir qué tienes que hacer. Y yo sé que esa hermana va a escuchar esta prédica y va a sentir esta fortaleza de haber recibido palabra de parte de Dios. Pero un líder agotado espiritualmente invierte el orden. Cree que los programas y los ministerios son más importantes que las personas. Entonces ahora no, si no es bajo mi ministerio no funciona. Ah, caramba, ¿desde cuándo es más importante la denominación o la congregación que la propia iglesia de Dios? ¿Desde cuándo? ¿Qué más da en dónde te congregas? Lo importante es que hagas la obra.
Pastor, voy a ir a predicar, me están recibiendo, nada más quiero su bendición, no necesito que nadie me acompañe. Si va algún hermano o hermana, bienvenido, fantástico, nada más deme su bendición, te da su bendición y aunque no te entienda, te cubre. ¿Por qué? Porque sabe que viene de Dios. Si no, cuestiónate si es tu lugar. Tercera señal, escuchas en sexta señal, escuchas en tercera persona. Los líderes agotados espiritualmente escuchan con los oídos de otras personas. Le hacen caso a los chismes para acabar pronto. Le hacen caso a los chismes. Le hacen caso a los chismes los líderes agotados espiritualmente. Escuchas en tercera persona, sexta señal. Otro escucha y tú crees. ¿Cómo? Algunos escuchan para compartir, pero no para ingerir. Es decir, escuchan sermones y conferencias no para crecer, sino para brillar más cuando les toque hablar. Cuando tú escuchas algo de alguien, recíbelo para ti. Que te edifique a ti, que te limpie a ti, que te hable Dios a ti. No, ahí te hablan. No, te hablan a ti, no le hablan al otro. Si alguien viene y te dice algo, escúchalo tú. Si alguien viene a hablar algo de alguien, dile no. Trae a esa persona. Díselo a ella. Yo quiero estar. A ver si se lo dice. Séptima señal. Tenemos reacciones desproporcionadas. Se cayó internet. Te quedaste sin crédito del celular. Llegó tarde la pizza. Y casi reaccionas como si hubiera muerto alguien. Como si hubiera muerto un familiar, alguien cercano. Es decir, sobrereaccionas en esta séptima señal. Tienes reacciones desproporcionadas. Tienes reacciones desproporcionadas. Explotas, pues. Estás cansado espiritualmente. Si tú tienes alguna de estas señales que acabo de compartir, estas 7, las vuelvo a repasar para que no haya ninguna duda de lo que estamos aquí compartiendo. La primera es: lees la Biblia solo cuando estás en problemas o tienes un compromiso. Segunda señal, falta inversión en tu crecimiento. No le dedicas tiempo a crecer tú. Tercera señal, solo haces oración para pedir o quedar bien en público. Cuarta señal, perdiste tu sentido de asombro. Quinta señal, es más importante lo que haces que a quien sirves. Sexta señal, escuchas en tercera persona. Y séptima señal, tienes reacciones desproporcionadas. Si tú estás aunque sea una de estas, seguro ya empezó el agotamiento espiritual en ti. Ya estás desenfocándote de Dios. O quizá nunca has estado enfocado en Dios. Nunca nadie te ha llevado, te ha acompañado, te ha enseñado a tener una relación con Dios, que es todavía más importante y es primero que incluso leer la Biblia, para que me entiendan claro. Y está quedando grabado algo tremendo. No estoy diciendo con esto que no la lean, que no estudien y que no profundicen. No. Lo que estoy diciendo que todavía más importante que eso es que busques en oración a Dios, para que te des la oportunidad de tener una relación con Dios. Y Él se te va a revelar en su palabra. Y entonces, cuando tú la profundices, va a ser con su dirección. De eso estoy hablando acá. Y entonces recuperarás tu vigor espiritual. Hermanos, yo estoy en un proceso así. No he llegado al nivel en donde el hermano Jesús Adrián Romero se va a retirar un año. Yo no puedo hacerlo, por muchas razones. Y no siento de parte de Dios que yo tenga que hacerlo, pero sí me verán tomarme ciertos tiempos, porque estoy cansado, porque requiero alimento y dirección de Dios para que Él haga algo que le falta hacer y que mi esposa sabe de qué hablo, porque es la respuesta a su pregunta de ayer. Y está quedando como testimonio en esta administración. Ella sabe de qué estoy hablando, no lo voy a decir. Consejo, entonces. Yo creo sinceramente que leer lo anterior, que repasar o que escuchar esto que acaban de escuchar, identificar tu propio cansancio ya es una gran ayuda. Es decir, reconocer que tienes un agotamiento es una gran ayuda. Y en cada una de esas verdaderas declaraciones reside también cualquiera de estas señales que acabo de compartir, la solución. Porque si tú lo reconoces, comienzas a hacer lo que no estás haciendo. Y dejas de hacer lo que sí estás haciendo y no debieras. ¿Lo ves? Tienes que hacer un alto, y si puedes, hable como argentino, tenés que hacer un alto en tu camino. Sí. A mis hermanos argentinos queridos saben quiénes son por ahí. Los bendigo en el nombre de Jesús. Tenés que hacer un alto, sí.
Ve a un evento con un espíritu de niño si eso es lo que sientes en tu corazón. Pero no con ¿cómo te lo digo? Es que yo soy el evangelista. No. Eres un hermano más que va a recibir palabra de parte de Dios. Punto. Para encontrarte con otros que como tú están buscando exactamente lo mismo. Punto. Y que tienes al igual que tú y que yo los mismos desafíos y pasan por los mismos ciclos ministeriales. Reflexionemos, amados. Cuanto mayor es el agotamiento espiritual, menor es la calidad del ministerio. Cuanto mayor es tu agotamiento espiritual, menor es la calidad del ministerio que el Señor te entregó. Todas las actividades, si son vividas fuera del equilibrio y de la madurez, pueden causar serios riesgos de salud. Cuando tú estás en una actividad no ministerial, aún la profesional o natural, si no hay un equilibrio, te vas a enfermar. Te vas a enfermar. Les comparto algo. Tengo más de 2 años de no tomar vacaciones. De ningún tipo y en ningún momento. Porque aún los espacios que hemos tomado ha sido para alguna actividad de algún tipo. Necesitamos tomar. Entonces en diciembre nos vamos a tomar una semana y luego en familia y luego 2, mi esposa y yo en enero seguramente. ¿Qué vamos a hacer? No sé, a ver qué pasa. Aunque sea ir a ver a contar las flores del campo, pero algo vamos a hacer. Pero necesitamos ese espacio porque necesitamos que Dios realinee y de equilibrio. En el espíritu no es distinto que sucedan esas cosas. Con el pasar del tiempo, el exceso de actividades en la comunidad cristiana o en otras áreas del evangelismo pueden silenciosamente alcanzar a nuestra alma, llevándonos a un agotamiento espiritual. E insistes, y con una actitud correcta delante de Dios, pero agotándote espiritualmente al punto en donde ya no eres efectivo ni útil para la obra. Muchos, mis hermanos, están agotados espiritualmente, pero no consiguen admitir así sobre ellos esa carga. No lo reconocen, quizá porque ni siquiera saben que eso es posible. Porque quien se ha agotado también agota a quien está a su lado, ¿sabes? Quien está agotado también cansa al que está a su lado. Te guste o no, esto es así. Es un diseño de Dios. Y si tú escudriñas la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que esto es así con Jesús mismo. Jesús se tomaba sus tiempos para estar solo en comunión con Dios y recargarse. El agotamiento espiritual trae consigo algunas características negativas para una buena marcha del ministerio. Muchos comienzan a ejercer un ministerio de forma funcional. Ejecutan tareas, pero el amor que hace tiempo los motivaba en el ejercicio de este propósito de Dios se convierte en algo que pertenece al pasado. Les deja de entusiasmar. Y cuando eso sucede, ¿qué crees que te pasa? Te vuelves un empleado más. Dejas de ser discípulo. Ya no lo haces por gusto, lo haces por costumbre. La misión deja de ser pasión y se vuelve algo funcional, algo laboral, algo que ya no tiene ningún sentido para nadie. Si antes lo que alimentaba tu alma era el ardor ministerial y evangelizador, quizá ya ahora estás cumpliendo tu obligación de servir, sin preocuparte ya con la calidad o con lo que Dios está haciendo a través de ti. Amados, eso es muy común y eso le pasa a muchos líderes de ministerios muy grandes. Se volvió ya un hábito eso. Ya no hay pasión, hay prisión. Cuanto mayor es el desánimo, menor es la calidad del ministerio. Cuanto mayor es nuestra intimidad con Cristo, mejor va a ser la calidad de nuestro ministerio. Repito, cuanto mayor es el desánimo, menor es la calidad del ministerio. Pero cuanto mayor es nuestra intimidad con Cristo, mejor va a ser la calidad de nuestro ministerio. ¿Cuál es el foco entonces? Regresa a tu primer amor. Porque tu primer amor con Dios, ¿cuál fue? Tu comunión con Cristo. Jesús no quiere funcionarios, no quiere empleados que ejecuten la misión de una empresa. Él quiere amigos, quiere hermanos, quiere discípulos, quiere apóstoles, quiere profetas, quiere pastores, quiere maestros, quiere evangelistas.
que vivan apasionadamente por la propuesta del reino de Dios, que sean impulsados por el Espíritu Santo para llevar la buena nueva de salvación a todos los rincones del planeta. Un discípulo apasionado es aquel que día a día examina su conciencia y busca renovar su amor por el Señor cada mañana. Y es que, ¿sabes? Muchos se enamoran de Jesucristo un día. Con el tiempo ese amor se enfría porque dejaron de alimentar la relación. La llama vive de la pasión, que en un principio era un fuego consumidor, un fuego abrasador. Y con el tiempo se convirtió en brasas, se fue apagando poco a poco. Y hoy solo quedan algunas cenizas de un amor que no fue cuidado. Y esta figura que acabo de compartir es porque desviaste la mirada de Cristo. Comenzaste a anhelar lo que el mundo ofrece, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Tenías tu mirada puesta en Cristo, no te preocupaba el mundo. Te empieza a desviar y te empieza a preocupar el día a día. ¿Qué vas a comer? ¿Qué te vas a poner de vestir? ¿A dónde te vas a ir de vacaciones? ¿O que no te las has tomado? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Que si tienes que pagar la hipoteca, que si tienes que pagar la renta, que si tienes que pagar la colegiatura, que si tienes que pagar la universidad de los hijos, que si tienes esto, el otro, aquello. Que si ya se enfermó fulano, sutano o yo mismo, que sí, que sí, que sí, que sí. Pretextos, distracciones. Fuiste desviada tu mirada de Cristo. Comenzaste a anhelar lo que el mundo ofrece o a preocuparte por lo que el mundo te está llamando. Y fuiste quizás seducido por el poder de la fama, del egoísmo o por los anhelos, por los afanes de este mundo. Desviaste la mirada de lo esencial y alimentaste tu vida con cosas superficiales. Amores pasajeros, se deshacen como el rocío al nacer el sol. Amores verdaderos desabrochan como flores en el jardín para alimentar la vida con belleza, y ese es un don divino. Otros aún cuidan con tanto cuidado las cosas de Dios que se olvidan del propio Dios. Escucha lo que acabo de decir. Hay quienes cuidan con tanto cuidado las cosas de Dios que se olvidan del dueño. Ya no te preocupes por las cosas de Dios. Ocúpate de Dios por el amor de Dios. ¿Escuchaste lo que estoy diciendo? Ya no te preocupes tanto por las cosas de Dios. Ocúpate de Él. Que si te ocupas de Él, lo otro se va a dar solito. Pero luego te afanas tanto en lo que tú crees que es tu llamado que te olvidas de ocuparte de Él. Adóralo a Él, alábalo a Él. Búscalo a Él. Y Él te va a dar. Aunque sea una actividad o dos o ninguna, porque mientras tú estás con Él no necesitas hacer nada más, porque si tú estás con Él además se te nota y la gente te va a decir, ¿qué está pasando contigo? Y tú les vas a hablar de tu relación con Dios y solito se hace el evangelismo. Amados, ya no te preocupes tanto por las cosas de Él, ocúpate de Él, porque cuando Él deja ser la fuente en la cual el alma sana la sed, se empiezan a buscar aguas en fuentes dudosas que perjudican la salud espiritual del alma. Cuidar las cosas de Dios, claro, es importante. Sin embargo, si Él mismo no es la primera fuente de vida, vamos a ser nada más empleados. ¿Cuántos trabajan en el ministerio esperando recibir salario? Yo no escucho más que yo ya quiero ser pastor. Y miren, yo lo soy. Pero yo conocí a muchos y sigo viendo hermanos en Cristo que siguen sin ver la bendición de ser siervos de Dios. Y están esperando que los hagan pastores para vivir de ser pastor. Háganme favor. Los hay, hermanos. Es que ya voy a ser pastor y entonces me van a dar un sueldo y entonces me voy a poder dedicar al 100% a la obra. Varón, ¿y quién te dijo que eso es lo que tienes que esperar? ¿No será que más bien Dios quiere levantarte para que seas tú el que des y no Él el que te dé? Cuidar las cosas de Dios, claro que es importante. Sin embargo, si Él mismo, si Dios mismo no es la primera fuente de vida, vamos a ser solo empleados. Que te quede claro. Vamos a ser solo empleados, no amigos. Yo prefiero ser su amigo, ¿eh? Yo prefiero ser su hijo, ¿eh? Yo prefiero ser su coheredero, aunque no me dé para vivir de él. Porque al final el trabajo que yo tenga es porque Él quiere. El agotamiento espiritual trae serios riesgos para el alma de todo cristiano. Quien quita la mirada de Jesús pierde el horizonte de su propósito.
Nuestra alma se alimenta de aquello que le ofrecemos. Solo al cultivar una intimidad profunda con el Señor, regresaremos a los orígenes de nuestro primer amor. ¿Cuál es el origen de este agotamiento espiritual? Eso lo vamos a compartir en la siguiente ministración el próximo domingo, en la Asamblea 113, mis amados. El Señor no quiere que extienda más este mensaje, pero dejar con claridad esta primera parte. Solo al cultivar una intimidad profunda con el Señor, regresaremos a los orígenes de nuestro primer amor. Si tú estás agotado espiritualmente, si tú estás desesperado porque no ves el fruto en ti, si estás afanado porque no ves el resultado de las promesas de Dios, no tengas duda que Dios está trabajando contigo. Y lo que Dios te está diciendo es: tómate un tiempo para regresar a tu primer amor. Amén. Cultiva esa intimidad profunda. Regresa a ese primer tiempo. Regresa a ese momento donde tuviste tu primer encuentro con Jesús. Si eso te lleva un día, unas horas, un mes, unas semanas, un año completo, como compartió y comunicó nuestro hermano Jesús Adrián Romero, el tiempo que te lleve y que sea necesario, tómalo. Porque es mucho más importante que quites todo riesgo de tu alma y que tengas nuevamente esa intimidad y esa comunión, porque eso es lo que va a traer riquezas y fortaleza a tu espíritu, y nunca más vas a estar agotado. Y esa batalla ya no la vas a pelear, Él la va a pelear por ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje primero que hemos recibido, Señor. Gracias, Señor, porque hemos recibido de ti, Padre mío, una visión, Padre, poderosa de aquello que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre mío, porque llenos de tu luz y de tu verdad, Padre mío. Y aquí, Padre, delante de ti te decimos, Señor, que queremos, Padre, que tú ministres, Padre mío, que tú, Señor mío y Dios mío, hables, Padre, a nuestro corazón, y que con esa fortaleza, Señor, y con esa firmeza, con esa certeza con la cual nos has hablado esta mañana, Señor, continúes ministrándonos, Padre. Oh Jesús, que regresemos a ese primer amor, que te busquemos para que tú nos limpies, para que tú nos renueves. Todas las cosas las hago nuevas, dice tu palabra de Dios. Eso fue lo que tú mismo dijiste, Señor. Y eso es lo que queremos que hagas con nosotros. Hablo por mí, primera persona. Pero en ello sé que muchos que escuchan, aún quienes están acá, se van a sentir identificados. Y que quizá no han tenido el valor, la entereza o la humildad, quizás, Señor, no lo sé. O simple y sencillamente no les han enseñado que aún los hijos de Dios podemos cansarnos. Podemos desencantarnos. Podemos desenfocarnos. Y en ello sentirnos agotados, cansados. Que ya no podemos salir, ni ver, ni hacer, ni ser instrumentos de gracia y de justicia. Y no lo queremos dejar de ser, Señor. Ministranos, Señor. Úsanos con poder y con gracia, y que se manifieste con gloria, con amor, con misericordia. Este don divino del amor, de la justicia en nosotros, para que nos uses, Señor, para que nos renueves, Señor. Y para que esta batalla, Padre mío, que es una batalla que se pelea en todo el mundo, hermanos y no hermanos, cristianos y no cristianos, Padre mío, dejemos de lado y busquemos ese primer amor. Ya lo hayamos tenido, o sea, la primera vez para muchos. Y que nos uses con tu gracia y con tu amor para que regresemos a ello y tengamos victoria. Y esa batalla seas tú quien la dé y no nosotros. Oh Padre mío, te entregamos, Señor, este mensaje y nuestro corazón para que sea así, Padre. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre mío. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén.